estandarizar las computadoras para que sí sepan que va a poderse renderear en todos, que no van a tener broncas de memoria en alguna, que no van a tener broncas de que está tardando demasiado en otro. Por cierto, si tienen alguna duda, por favor deténganme, pregúntenme. Quiero que esto sea como una charla muy informal. Deténganme en cualquier momento que algo no les quede muy claro. Sí, render por frame, 30 minutos. Yo tengo una pregunta del por qué, pues uno siempre hace la animación a 30 cuadros por segundo, o nosotros en nuestro caso, al pasar la 24, es subir esas subdivisiones a 50, ¿tienen que ver con eso? Porque, o sea, a mí lo que me pasa mucho con V-Ray es que el flicker lo trato de controlar con esos 30 cuadros por segundo. Al bajarle a 24, ¿tiene que ver ese incremento en esas subdivisiones o...? Sí tienes que hacer un ajuste, sobre todo si lo estás sacando en Animation, en modo de Radius Animation, que ahorita voy a hablar de él. Tienes que considerar eso para la cantidad de samples que vas a tomar para que salga más limpio o menos mucho. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que te debe de dar o no dar? No te debe de meter flicker o no meter flicker en sí, los 24 a 30 cuadros. Yo creo que más bien debe de venir por otro lado el flicker que está apareciendo, y únicamente lo que está pasando es que se está haciendo más o menos obvio por el frame rate que va teniendo. Un poquito más fuerte, perdón, no te escucho. Hola, soy Anderson, soy técnico en animación 3D. Lo que pasa es que a mí me pasa mucho ese efecto que quedan en los términos del modelo, que es ese estilo serrucho, ¿sí? O sea, me han dicho que es todo para... Pero lo que pasa es que el modelo queda así, demás queda como toda la densidad del origen. Nunca lo he podido controlar. Así de pronto nos pueda mostrar a todos, para algunos les ha pasado. Sí, claro. Ahorita les enseño cómo podemos controlar un poquito de eso, pero ese varía mucho dependiendo de la escena. Es justo lo que les digo, de no hay parámetros que sirvan al 100% entre una y otra. Es un poco de experimentar, no es algo tan sencillo de esta es la formulita que les paso y puede funcionar, pero por ejemplo en tu caso en particular yo te recomendaría que hicieras una cosa que ahorita les voy a enseñar también, cómo determinar cuáles son si tienes suficientes samples en tu escena o no tienes suficientes samples en tu escena. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esta pasada, con V-Ray Sample Rate. Esta pasada ya lo había rendereado hace ratito para adelantar. Básicamente es una pasada que nos va a mostrar en azul las partes que no van a necesitar tanto trabajo del Adaptive Image Sampler, y las partes en rojo, que en esta de nuevo es una escena muy sencilla, y en esta no tenemos áreas en rojo. Está muy limpio, todos los materiales tienen las suficientes subdivisiones, quizás incluso está un poco subido porque casi todo es azul. Podríamos bajarle un poquito, con eso ganamos un poquito de tiempo en el render y se va a ver perfecto. Y tú en particular vas a ver en alguno de los bordes, que es en donde más te está pasando, en rojo. Si lo ves demasiado rojo y se empieza a ver llagueado, significa que tienes que aumentar tu Image Sampler o bajar tu Noise Threshold, o tal vez hacer las dos cosas. Entonces yo sí te recomendaría que partieras de ahí y ya con eso vas viendo. Acá hay otra pregunta. Hola, ¿cómo estás? Pero el fliqueo no se previene sacando como los precálculos en el GI y con los amplios más pequeños. Sí, justo ahorita es lo que les voy a enseñar de la parte de GI, de cómo controlarlo y cómo evitar los flickers. Pero también existen flickers de muchos tipos. Tienes que saber si es causado por el modelo, si es causado por el image sampler, si es causado por el GI, si es causado por el primary o secondary bounce del GI también. Entonces, de nuevo, es un tema un poco complejo, pero ahorita les voy enseñando un poco cómo trabajamos con él.
con el GI. Ok, gracias. Este es el método más sencillo para precalcular un GI. Básicamente lo que usamos es irradiance y light cache. Es una solución muy rápida. Nos va a dar excelentes resultados, muy poco ruido y muy poco flicker a lo largo de la animación, pero tiene algunas limitantes. La primera limitante, la más importante de todas, es que sirve sobre todo para cuando no tenemos objetos en movimiento. Si tenemos una escena sencilla, como por ejemplo esta, en donde no tenemos ninguna cosa que cambia, no tenemos luces que prenden, no tenemos objetos que vayan a moverse, no tenemos cosas que vayan a generar sombras, porque al final de cuentas los cambios de luz, los cambios en el GI es justo lo que nos va a meter inconsistencias, nos va a meter splotches, nos va a meter artefactos en la escena. Entonces, ¿cómo lo ajustamos? Ya viene con unos muy buenos parámetros V-Ray, partan de ellos, si los tienen que mover, perfecto, pero tengan un poquito de cuidado de qué van moviendo. Lean mucho la ayuda de V-Ray, es excelente, viene con excelentes ejemplos de qué es lo que hace cada uno, porque si luego no nos queda 100% claro de, oye, si le muevo esto, no, pues es que se me fueron muy altos los tiempos de render. Y luego hay cosas que creemos que tal vez no son 100% ciertas. Entonces, en este caso vamos a partir, de nuevo, ya tenemos una escena muy limpia. ¿Vale la pena que le subamos a High Animation? No, realmente no. Podemos ahorrarnos un poquito de tiempo y lo mandamos a Medium Animation. Esta casilla es importantísima. Yo la dejo puesta prácticamente siempre que voy a sacar una animación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta casilla? Normalmente está apagada. Normalmente está apagada porque el modo más natural, bueno, el modo general de V-Ray es como más hacia Stills. Si digo algo mal, no sé si está Ricardo aquí. ¿No? Ok. Bueno. Sí estoy, pero no le sé. El Use Camera Pad lo que va a hacer es que en lugar de tomar como base un solo punto para hacer el precálculo de iluminación, lo va a hacer a través de todo el camino de nuestra cámara. Entonces eso nos va a reducir increíblemente la cantidad de splotches. Les recomiendo que esta la usen mucho, no le aumenta realmente mucho tiempo de render y ayuda muchísimo. Disculpa. ¿Sí? Estás pasando a Light Cache. ¿Sí? No, todavía estoy en Irradiance, les voy a enseñar ahorita un... Pero en la parte del Irradiance, una de las ecuaciones de V-Ray que más me ha parecido compleja de entender es el Irradiance Map. Cómo funcionan los valores. Entonces, por ejemplo, cuando pones el mínimo o el máximo, que también lo afecta el tamaño del render, si va a 1920 o 1280, entonces tienes que modificarlo. El tema de las subdivisiones. Hace poco tuve que sacar un render que realmente era bastante simple, era una esfera hecha, era un desarrollo de un empaque y tenía unos ángulos muy fuertes y llegué al punto que dije, tengo que ponerlo en positivo y lo lancé en positivo y funcionó. Fue la primera vez en 7 años que tuve que necesitar eso en positivo, pero nunca he entendido la ecuación como tal. Básicamente es un valor adaptive, es igualito al Image Sampler, de hecho usa parte de valores muy similares, en donde nosotros podemos, por ejemplo, lo voy a mandar en un caso que hemos tenido nosotros que usar también varias veces para escenas muy complejas, en donde uno lo manda High Animation o Very High incluso, si tienes una escena que te está causando muchos problemas. Entonces, por ejemplo, lo mandas a High Animation y lo regresas a Custom. Y el Max Rate, en lugar de dejarlo en 0, que ese sería de que no está manejando ningún tipo de undersampling, lo bajas a 1. Entonces todos los demás parámetros, que si lo mandáramos si empezáramos a revisar uno a uno los parámetros del distance threshold, del color threshold, del normal threshold, nos daríamos cuenta de que ya los ajustó al valor high, pero seguimos manteniendo un poquito de undersampling. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo en las pasadas. Vamos a tener básicamente 3 pasadas
de cálculo de irradiance, en lugar de si le aumentamos, pues va a seguir calculando y calculando y calculando y calculando y calculando hasta el valor que le hayamos dado. Yo sí te recomiendo, si llegas a necesitarlo, pues bueno, encontraste una solución, eso es lo importante, supiste por dónde moverle y sacaste la solución. Yo no sé la teoría exacta que te pudiera decir. Yo te puedo comentar algo. Realmente, realmente no existe una fórmula exacta, ni hay nadie que te diga que tengas que llegar a un positivo, ni mucho menos. Esos son criterios que puedes sacar tú, porque en esa escena en cuestión, ¿vale?, te ha hecho falta, te ha servido y te ha resuelto ese problema que tú tenías en ese momento, ¿vale? Pero la lectura real que vamos a tener en el cálculo de un irradiance map, vamos a tener un mínimo y un máximo, que vamos a hablar de los radios aleatorios que va a marcar lo que es la esfera. Hablemos de esfera, lo que es el fotón cuando colisiona con una malla o una geometría, ¿ok? Entonces, sabes y conoces que tienes dentro de la herramienta de Chaos Group, tienes el Irradiance Map Viewer. Sabes que cuanto más se solapen los fotones, ¿vale?, más densa va a ser la mancha de luz, ¿correcto? Entonces, esa ecuación entre el mínimo y el máximo lo que nos va a dar es una aleatoriedad en el tamaño del fotón, ¿vale? Todos los fotones entendamos de que siempre que salgan de una misma fuente emisora de luz, ya sea un gritón, ya sea un gray light, una esfera plana, me da lo mismo, ¿vale? Todos salen con el mismo concepto, pero cuando colisionan y rebotan es cuando empiezan a variar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque pierden intensidad, pierden energía, agarran tintes de color, son infinitas las posibilidades las cosas que le puede suceder a un fotón, ¿no? Entonces, esos valores, aparte de sí darnos menos pases a la hora de hacer el cálculo del mapa de radiancia, vamos a estar marcándole los tamaños que tengan esos fotones, esas esferas, ¿vale? A ver si luego me da tiempo a mí y enseño un Irradiance Map Viewer y lo podemos desarrollar un poquito más y entender. Pero no entiendas como que hay una fórmula padre que eso es así y que he tenido que llegar en positivo. No, en ese caso tú llegaste a positivo y lo resolviste. Fuiste creativo a la hora de dar una solución que necesitabas en tu escena, ¿vale? Ahí no estamos hablando de que hay algo definido y qué es lo que vale y punto. Sí, no sé. Yo sé, ahí es donde estoy entendiendo. Es como cuando uno tiene, digamos, un apartamento y los amplios, digamos, en los máximos se encuentran en las esquinas. Entonces uno ve un montón de puntos en la esquina, mientras que cuando es muy plano aparece uno porque la interpolación no necesita interpolar tanto. Correcto. Pero, digamos, el tamaño de las subdivisiones y la interpolación de muestra es la parte que ya no llego a entender bien. ¿Cómo cuadro esos dos para que se relacionen de una manera funcional? Fíjate tú que las subdivisiones, siempre sabemos que todo es subdividible, ¿vale? La subdivisión es la calidad que va a tener el fotón cuando colisiona con una malla, una geometría, que es cuando desborda el color y se multiplica sobre sí mismo, pues si viene con tintes de color y tal. La subdivisión es la calidad que tú le vas a dar, ¿vale?, a ese fotón virtual que estás emitiendo desde un propio emisor de luz. En este caso, DOM, plane, me da lo mismo, ¿vale? Que otro detalle, los fotones no nacen del V-Ray plane, del V-Ray light plane, ¿vale? Nacen de la propia cámara, simplemente que se referencian desde el punto donde tú ubicas en el X, Y, Z, donde está ese emisor de luces, ¿vale? Lo mismo que el light catch, que también, o sea, la gente entiende que la cámara física de V-Ray es una cámara que funciona como una reflex. No, la cámara física de V-Ray es la madre del cordero. Él lo emite, lo recibe, lo calcula todo y lo procesa. Entonces estamos hablando de que el mínimo y el máximo rate nos va a dar una aleatoriedad en el tamaño de los fotones, ¿vale? Denominadas esferas cuando colisionan con una malla, ¿correcto? Cuando estamos hablando de las subdivisiones es qué calidad vamos a darle a esas partículas fotónicas virtuales, ¿vale? Y la interpolación de ejemplos, ¿qué es? Nada más que cuánto se van a solapar entre ellas. Cuanto menos se solapen, más aguas va a tener en medio y salen lo que ha comentado Alejandro, los tan odiados splotches, ¿vale? Entonces, cuanto tú más des esos valores, mejor estarás ciñéndote para evitar splotches y todo ese tipo de mierdas. Pero de todos modos, cada uno tiene su forma de parametrizar. Porque, por ejemplo, puedes optimizarlo conforme está Alejandro así y puedes darle la calidad en otra parte, como bien ha comentado él, o con los anti-aliasing o con el control threshold. Hay infinidad de fórmulas, tips que pueden llegar al mismo fin. Yo personalmente te aconsejaría que no te calientes la cabeza en qué fórmula, no entiendo, no. Es todo mucho más simple de lo que creemos. Ahí te estás obligando a estudiar
una fórmula matemática muy compleja. Estamos hablando de algoritmos matemáticos, tío, y tú quieres que iluminar escena para vender proyectos. No ríes. Ahí es donde recae la sencillez de tu trabajo, ¿sabes? Yo te aseguro una cosa, si nos ponemos a estudiar fórmulas de Virrey, Alejandro, nos volvemos locos. Yo personalmente utilizo 5 parámetros de Virrey, no toco más. ¿Por qué? Porque no me da la gana perder tiempo. Porque tengo que hacer. Cuando dices animación, tienes una idea de cuánto es lo máximo que aguanta el irradian cada 30 cuadros, Yo ahí, ¿tú cada cuántos cuadros calculas? Puede aguantar lo que sea, si tu computadora lo aguanta. No, o sea, me refiero, si no hay nada de movimiento en la escena, no necesita calcular el irradian cada cuadro, cada 30. ¿En qué punto calcular? El irradian, ¿no? Ok, justo ahorita voy para allá, nada más para que todos entiendan de qué estamos hablando. ¿Cómo es que se va a trabajar el GI para que no haya inconsistencias, para que únicamente se calcule la información que hace falta? Con estos modos. Tenemos diferentes modos. El modo que les estoy planteando para estas escenas, que son muy sencillas, es usar multiframe incremental. ¿Esto qué es lo que hace? Que cada ciertos cuadros va a guardar la solución de GI y lo demás lo va a llenar con la información que ya generó. Porque, de nuevo, si no tenemos cosas que se están moviendo, si tenemos una cámara relativamente sencilla, si no tenemos un espacio demasiado grande que estamos recorriendo, podemos ahorrarnos cuadros intermedios y de todas maneras se va a ver muy bien, no va a tener nada de splotches. Esa es la verdadera fortaleza del Irradiance para animación. ¿Y cómo ajustamos la cantidad de cuadros que van a ponerse? Lo mandamos, por ejemplo, en este caso, a Active Time Segment y tenemos que cada cuántos cuadros se tiene que calcular. En este caso, yo máximo le recomendaría que fueran 20 cuadros. Porque más de eso, a menos de que literal tu cámara no se mueva, o se mueva esto, sí te puede llegar a meter problemas y además no te estás ahorrando tanto tiempo para que valga la pena arriesgar la animación, que no te vas a enterar que hay un splotch hasta el momento en el que ya rendereaste una buena cantidad de cuadros de animación que tardó mucho más a que si le hubieras puesto un poquito más de cuadros en el precálculo. Entonces yo le recomendaría que máximo, y si es muy sencilla la escena, se vayan a ver. Y el mínimo de cuadros lo pongan en 5. Si es una escena muy compleja, que va a tener mucho movimiento, que vamos a pasar por varios espacios, que va a tener muchos cambios de iluminación, que va a haber áreas sombreadas y va a haber áreas iluminadas muy fuerte, pueden ahí ajustar eso. Lo siguiente que vamos a poner es el Light Cache. El Light Cache, en este caso lo vamos a manejar de una manera diferente. Vamos a cambiarle el Single Frame a Flighter. Este punto en el que estamos es precálculo. Es muy importante que se den cuenta de eso, porque van a cambiar los parámetros en el momento en el que ya vayamos a sacar el render. Entonces, quiero que pensemos que ya tenemos nuestra escena puesta, ya estamos con el tiempo ajustado, ya queremos mandarlo a renderear. ¿Cuál va a ser el paso anterior a mandarlo a renderear? Poner los parámetros de V-Ray, prepararlo para precálculo y ya así, una vez que lo precalculemos, que ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer, ya podemos cargarlo en otra escena y ya empezar a renderear. Entonces vamos, en este caso, lo tenemos en Light Cache. Para interiores pueden usar World en lugar de Screen. Esto ayuda también a que no se queden tan distribuidos los samples en lugares en donde no hace falta de la imagen. Un valor que yo he encontrado que es muy bueno es .15, pero si es una escena que tiene muchos detalles, también lo pueden mandar a .1. Básicamente, si no están viendo light leaks, si no ven algunas inconsistencias de luz que están pasando, pueden ajustar esta que sea un poquito mayor. Si les empieza a aparecer, bajen. Use Camera Pad, de nuevo, úsenlo. Ese ni lo cuestionen, ¿por qué funciona? ¿Quién sabe? Úsenlo.
¿Qué pasó? Pregunta, en este tema he tenido inconvenientes y muchas dudas en la escala en que se está manejando. Sí. Lo estás manejando en, llamémoslo en sistema métrico, pero como en metros, es un metro punto tal. Yo lo uso en metros con centímetros en sistema. ¿Por qué? Porque hago muchas cosas también de ¿Podrías interiores. mostrarme el cuadro de Por sistemas ahí, por favor? Metros. Metros y en unidades de sistemas, centímetros. Pero de nuevo, esto se ajusta dependiendo de tus necesidades. Si estás trabajando en pulgadas, no lo trabajas en centímetros. Está perfecto también trabajar en pulgadas, no te va a salir diferente, nada más tienes que saber en qué unidades estás trabajando. O si estás trabajando con una escena muy grande, tal vez convenga que lo trabajes más bien en metros. Suelo trabajar los centímetros y centímetros. Eso está equivocado, está bien. No. Básicamente, ¿cuál es la que realmente está afectando algo en Max? Esta, la del sistema. La otra es únicamente cómo te lo está representando a ti. Este otro que estamos viendo, lo podrías poner en pies, lo podrías poner en tu propia unidad, lo podrías poner lo que fuera, y es únicamente cómo te lo representa. Una vez que ya tenemos ajustado esto, bueno, muy importante, las subdivisiones. ¿Cómo vamos a calcular las subdivisiones? Encontré una formulita que, bueno, a quien le gustaban las fórmulas, aquí sí hay una formulita que pueden usar como base, pero de todas maneras es una base. Tal vez le sale muy subido o le sale muy abajo, pero es la raíz cuadrada de la altura por el ancho de la imagen, y eso les da un aproximado de cuánto van a poner en las subdivisiones. A ver, si quieres se los anoto para El que escuchó, escuchó. raíz cuadrada de la altura. A ver, vamos acá para que sea más claro. Tienen 1920 por 1080, los van a multiplicar y les va a sacar la raíz cuadrada, y eso les va a dar un aproximado de cuánto tienen que poner las subdivisiones. Pero de nuevo, es una base. No se vayan con que esto es lo que tienen que poner. Una vez que ya tenemos esto ajustado, tenemos que activar esto. Bueno, yo les recomiendo que lo activen. Hay varias formas, varios métodos de trabajo que pueden generar, pero básicamente, si quieren sacar toda la prepasada en una sola vuelta, les recomiendo que tengan puesto Don't Delete, porque si no simplemente les va a borrar el alt cache que ya sacaron. Activen el autosave y pongan Switch to Save Cache. Esto, ¿qué va a hacer? Que en el momento en el que ya tengamos armado el precálculo del alt cache, una vez que ya se acaba de precalcular, lo va a guardar a memoria y lo va a cargar. Y ya no lo va a volver a precalcular en el resto de los cuadros, únicamente lo va a calcular en el primer cuadro. Perdón, Alejandro, cualquier otra pregunta la vamos a tener que pausar para el final de